buenas tardes, con el gusto de siempre, platicando cuestiones de historia, anécdotas, leyendas y algo más. Hablar sobre la guerra cristera. Este tema quiero dar por concluido ya el tema de la Revolución Mexicana. Más adelante espero poder dar una clase de 2 horas con todos los comentarios que se hacían en las clases normales sobre cada uno de los temas, pero ahorita vamos a dar simplemente noticias históricas, por así decirlo. Con todo gusto platicaremos sobre la Guerra Cristera. ¿Qué opino sobre la Guerra Cristera? Creo que fue una de las tantas guerras ideológicas que se han tenido en México que no debía de haber pasado nunca. Terminamos una revolución cruenta, terrible, llena de sinsentidos, porque así debe ser vista. Todo el mundo tenía ideas diferentes. Afortunadamente se hizo una constitución, que es la Constitución de 1917, y tiene muchos artículos muy bonitos, porque en verdad la Constitución no deja de ser una buena Constitución, si se aplicara como tal, pero se aplica la Constitución, en la Constitución el artículo 24, que habla realmente sobre cómo debe de ser las cuestiones religiosas. Y tenemos a un presidente, Álvaro Obregón, que pues empieza a querer aplicar el artículo 24, empiezan a tener muchos conflictos, se le pone una bomba en el altar de la Virgen de Guadalupe, que gracias a Dios no desbarató el bellísimo cuadro, y empieza a haber un montón de conflictos por la aplicación o por querer aplicar la ley. En 1924, en las elecciones del 24, entra de presidente Plutarco Elías Campuzano Calles, mejor conocido como el presidente Plutarco Elías Calles o presidente Calles. Y él, en forma más rauda, recordemos que ambos presidentes son generales de la Revolución Mexicana, y él en forma más rauda quiere aplicar en forma agresiva, contundente y fuerte los preceptos constitucionales del artículo 24. Y se aplica una famosa ley Calles, donde expulsan a 100 sacerdotes extranjeros que se encontraban en México. Cabe decir que la iglesia mexicana era gobernada, o el alto clero mexicano era gobernado en un 90% por sacerdotes extranjeros. Y la ley mexicana nueva, constitucional, tenía que ser de nacionalidad mexicana, y expulsan a los sacerdotes extranjeros. Y empiezan a tener un sinfín de conflictos. Y por ahí aparece el obispo en este momento de Guadalajara, el obispo de Jalisco, que había sido obispo en sus inicios en Chiapas, que se hizo muy rico, que fue un personaje muy rudo, que fue un personaje preparado para llevar una contraguerrilla social en contra de cualquier gobierno jesuita. Al fin y al cabo, el sacerdote Jiménez, y es el obispo de Jalisco. Bueno, él y un obispo de Michoacán llegan a la conclusión de que a través de también de ser rudos, para poder poner una crítica o poner un alto a la ley Calles, deciden cerrar durante un año todas las iglesias del país, y los demás obispos estuvieron de acuerdo. Esta revuelta ideológica en un principio es ideada por los obispos. Entonces, ¿qué pasa? La población se espanta, porque es una población acostumbrada a escuchar misa, acostumbrada a los requiems, acostumbrada a comulgar, acostumbrada a confesarse, acostumbrada a salir en procesiones, y de repente nada. O sea, fue una forma de decir basta al gobierno mexicano, pero a través de un castigo al pueblo. Entonces vemos cómo manejan las ideologías tanto la iglesia como el gobierno. Pobre pueblo que pretende seguir con las tradiciones que siempre tuvieron religiosas desde la conquista hasta nuestros días, porque todavía tenemos muchas actividades
religiosas. Entonces, ¿qué sucede? Pues empieza a haber persecuciones, empieza a haber conflictos, etcétera, etcétera. 1926, 1927 empieza la siguiente etapa para poder tener presidente de la República, años de elecciones, y pretende otra vez el manco de Celaya ser presidente de México, Álvaro Obregón. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Pues en plena campaña lo invitan a un restaurante que se llama La Bombilla, que se encuentra en San Ángel, en la Ciudad de México, y es asesinado. O sea, ahí hay muchas cosas que ver. En un libro que terminé de leer apenas de Francisco Martín Moreno, México acribillado, te señalan que recibió muchos más balazos que los 5 que le achacan a José de la Luz León Toral, que realmente es un seminarista, es un personaje sobrino de otro padre de apellido Toral, secretario del obispo Jiménez de Jalisco, y pues bueno, se hace una confabulación muy extraña, y empiezan los conflictos y empieza la problemática, y total, se empieza con la guerra cristera, que ya venía siendo un poco armada en algunos municipios. Se empieza en los estados centrales del país. Puebla, aunque un poquito menos fuerte, pero Puebla, lo que es el Estado de México, lo que es Querétaro, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, y también hubo algunos movimientos cristeros en Tlaxcala, que realmente los libros de texto oficiales no nos lo van a decir. Yo creo que es una página muy fea en la historia de México, o lo manejan con mucha discreción. La guerra cristera en México fue un acto, en mi concepto personal, muy feo, muy terrible, muy sin sentido. Gobierno y alto clero ponen a la iglesia el gobierno y alto clero ponen al pueblo en contra del gobierno. Fue una época muy difícil en México. Una revolución mexicana, termina una revolución mexicana, y después hay una revuelta de católicos, de cristianos en el centro del país, donde el 95% de la población es católica. Fue algo muy fuerte en México. Algunos libros dicen que nada más hubo 60,000 muertos, pero yo considero que las estadísticas siempre van a ser muy mentirosas, porque no se sabe realmente cuánta gente muere en un conflicto o en una mortandad, o en una epidemia o en una pandemia. No se sabe, son estadísticas, y estadísticas, si ahorita con la tecnología que tenemos las estadísticas son bastante malas, ¿qué sería sin tecnología? ¿Qué sería a lápiz y a cuaderno? ¿Qué sería en la mitad del país que todavía no tenía luz, que no tenía más que los ferrocarriles, que no había carreteras? O una cosa impresionante. Entonces hubo muchísimos muertos, y más un pueblo muy religioso, muy fuerte en su sentido del deber cristiano, y más en esa época. Entonces se desata un conflicto impresionante. También que se quería poner en el centro del país, y se puso después, ni se puso después, ahí estuvo siempre, nada más que se cerró un templo, Cristo Rey, muy bonito, por cierto, es un lugar muy bello, en un cerro del Cubilete, precioso, y es precioso el templo, pero en ese momento fue parte de la presa del conflicto religioso, político, social, económico que hubo en México. Y bueno, la conclusión de este tema es que los obispos, así como cerraron 2 años después con un presidente, Emilio Portes Gil, volvieron a la conclusión de que no debía de haber sido esto. Ya habían muchos muertos, ya había mucha sangre, y volvieron a reabrir el culto al público. O sea, fue paulatino, fue muy despacio. Los sacerdotes sufrieron una persecución militar y policíaca impresionante. El pueblo protegió a sus sacerdotes, el pueblo fue castigado, etcétera, por incumplir con un artículo constitucional en pañales en ese momento, que es el artículo 24 constitucional, y la realidad fue que pues no ganó ningún bando y perdió el pueblo. En el centro del país siguió el conflicto
armado que se llama La Cristiada, donde también sufrieron muchísimos golpes hasta que se fue apaciguando poco a poco este conflicto político, militar, religioso, social y económico de México. Esa es mi conclusión sobre la Guerra Cristera. Si quieren leer más, hay muchísimas bibliografías al respecto. Quedo a sus órdenes. Cristóbal Sánchez Manzanilla. Muchísimas gracias.